Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. Hola, ¿cómo estás? Un placer volver a hablar contigo. Y hoy quiero contarte acerca del cuerpo, de las emociones y de la mente, al menos de estas tres partes que durante siglos hemos separado, creyendo de manera ignorante que cada una de ellas tenía un funcionamiento autónomo e independiente. Sabemos ya después de muchos años de investigación y de afianzamiento de nuevas formas de hacer medicina, de nuevas formas de relacionarnos con la salud, que el cuerpo, las emociones y la mente funcionan al unísono, que funcionan realmente sincronizados y que tienen una capacidad de integración y de comunicación entre sí que es realmente sorprendente. Generalmente ubicábamos al cuerpo en el terreno de la medicina del cuerpo. El médico se ocupa del cuerpo, el psicólogo se ocupa de las emociones y el psiquiatra o el neurólogo se ocupa de la mente y del cerebro. Esto sucede en el modelo viejo, digamos, este es el modelo que ya ha dejado de operar. En el modelo arcaico, donde primaba un poco esta ignorancia de creer que cada una de estas partes funcionaba por separado, había especialistas que se dedicaban a ocuparse de estos tres elementos de nuestro organismo. Pero cuando digo en el pasado, estoy diciendo que para mí están en el pasado. Si vos hoy todavía tenés que ir a lo convencional, vas a encontrar aún esta separación, y esta separación no hace más que hacernos daño, que ponernos en situaciones de dificultad y que no nos permite comprender además la naturaleza del funcionamiento de estas tres partes fundamentales. La maravilla de la integración sucede precisamente desde el momento en el que el cuerpo, las emociones y la mente, y también el cerebro, por supuesto, como un órgano fundacional de las estructuras del comportamiento, deciden ponerse de acuerdo y crear un campo de realidad. Deciden unirse para darle sustento a la vida, para darle cualidad a nuestra vida, para permitirnos experimentarla. Por lo tanto, es una tremenda idiotez estudiarlos por separado, y también es una estupidez no conocer la naturaleza de estas diferentes dimensiones y no comprender que cuando recibo un impacto emocional, una situación que me sobrepasa, que me deja sin aliento, que me quita la posibilidad de reaccionar, sería muy necio creer que nuestro cuerpo no va a recibir también parte de ese impacto. Por supuesto, el cuerpo va a recibir el impacto transformado. Puede que el impacto me llegue a nivel mental, que yo me dé cuenta de una situación y me quede paralizado. Al mismo tiempo, va a adjuntarse un estado emocional. Y seguidamente de esto, algunas células del cuerpo que están localizadas en algún órgano específico van a empezar a generar cambios. Todo esto sucede en milisegundos y sucede al mismo momento. También en este preciso instante nuestro cerebro va a activar una zona específica que tiene que ver con el cambio que necesitamos que realice nuestro cuerpo físico para afrontar esta situación, para encontrar una solución. Cuando recibimos un impacto quedamos como congelados, y en este congelamiento necesitamos encontrar alguna solución para la supervivencia, porque no podemos vivir congelados. De hecho, la naturaleza biológica, nuestro organismo biológico, a través de una serie de programas específicos, se ocupa de gestionar rápidamente las situaciones de paralización, porque un animal que está paralizado es una presa fácil y nosotros necesitamos estar en una vía de solución permanente. Por lo tanto, cada una de estas partes, el cuerpo, las emociones, la mente, el cerebro, se van a ocupar de manera coordinada e integrada, crear todas las estrategias que sean necesarias
para que encontremos la solución. Y esto sucede de manera sincrónica, de manera integrada y de manera funcional, donde el propósito fundamental que tiene esta integración de todas estas partes es dar garantías para la supervivencia. Por eso es que resulta tan necio estudiarlas por separado y ocuparse de una sin ocuparse de la otra y sin ocuparse de la otra y sin ocuparse de la otra. Es muy importante conocer este funcionamiento integral y entender cómo se activan en cascada, cómo se activan cada una de estos elementos de nuestro organismo y a través de esta activación, cuál es el resultado, cuál es la consecuencia que tengo. ¿Qué es lo que me están queriendo decir estos cambios que suceden en mí a través de la coordinación de cada uno de estos niveles que se activan de manera simultánea? Me parece súper importante que empecemos a pensarnos y a sentirnos de manera integral. Te voy a dar algunos ejemplos o te voy a decir, después de una brevísima pausa de conciencia, te voy a contar un poquito cuál es la naturaleza de cada una de estas partes para que empecemos a integrar de verdad. Lo primero que te quiero decir es que las emociones y el cuerpo físico están muy conectados, mucho más conectados que, por ejemplo, la mente y el cuerpo físico. Están más conectados porque son más contemporáneos, porque se desarrollaron en la misma etapa evolutiva. Las emociones vienen a ser como unos sensores que nos permiten traducir un poco la información que llega a las células. Esa traducción se hace utilizando nuestros 5 sentidos que forman parte de nuestro sistema sensorial y que nos permiten hacer una significación del medio ambiente, un escaneo del medio ambiente, es decir, escaneamos el medio ambiente con los sentidos, recibimos una información que activa un mecanismo emocional y automáticamente nuestras células empiezan a recibir información para generar cambios. El coordinador de todo este proceso es el cerebro, por supuesto, pero el cerebro también realiza una serie de interconexiones entre las diferentes estructuras del cerebro y la mente podríamos decir que es esta parte intangible dentro de este conjunto de elementos, la mente y las emociones. Las emociones parecen un poco menos intangibles porque a veces si decimos tengo angustia podemos tocarnos el pecho y ubicar la angustia en el pecho, pero la mente generalmente la ubicamos en la cabeza. Sin embargo, la mente es un cuerpo mental que rodea todo el cuerpo físico. Por lo tanto, este cuerpo mental es el que capta las señales del medio ambiente a través de los campos electromagnéticos. Podemos decir entonces que cada una de estas partes tiene una función bien específica y bien determinada y que en base a esta naturaleza, en base a la funcionalidad que cada una tiene, aporta a un sistema integral donde el fin más importante es la garantía de la supervivencia. Y cuando hemos logrado ajustar este mecanismo porque sabemos que funciona integradamente y porque nos ocupamos de todas las partes al mismo tiempo, claro, para ocuparme de todas las partes al mismo tiempo necesito aprender a lo mejor algunas cuestiones más básicas que me permiten entender esta dinámica. Quizá necesite estudiar un poquito y hacer autorreferenciamiento en relación a mis estados, reconocer mis estados emocionales y encontrar el pensamiento que fue el gatillo mental que disparó esta emoción y ver dónde en el cuerpo estoy teniendo un cambio. Necesitaríamos como seguir el hilo conductor de estos estados que van generando cambios y para eso obviamente tenemos que practicar un poco. Pero lo que no podemos dejar de lado es el hecho de que todo tiene un propósito y todo funciona de manera coordinada. Este propósito, como dijimos en principio, es sobrevivir, pero más allá de la supervivencia está también la trascendencia. Cuando logramos ajustar todas estas áreas y reconocer los procesos que atravesamos, tomando la responsabilidad de estos procesos, empezamos a abrir un poco la posibilidad de trascender. Abrir la posibilidad de trascender quiere decir salir
de la modalidad de supervivencia. Quiere decir dejar de vivir huyendo y contraatacando, dejar de reaccionar, dejar de estar permanentemente a la defensiva, dejar de tomarnos todo personalmente, dejar de sentirnos víctimas, dejar de sentirnos culpables, dejar de sentirnos abandonados, dejar de sentirnos con heridas emocionales permanentemente, sobre todo dejar de habitar el drama. Cuando empezamos a pulir un poco estas informaciones y a comprender la dinámica, empezamos a crecer. En la paralización, cuando no comprendemos lo que está sucediendo y cuando caemos en el sistema y el sistema intenta abordarnos en nuestras partes de manera aislada y por separado, lo que sucede es que quedamos a merced del depredador. Generalmente nuestro principal depredador es el miedo, y para gestionar el miedo necesitamos, más que conocimiento, bastante autoconocimiento. La vía de la integración de nuestras dimensiones, de nuestros cuerpos, de nuestros estados, de nuestras partes, es fundamental para regresar a esta llamada conciencia de unidad, a este estado donde teóricamente decimos que todos somos uno y que podemos fundirnos con la totalidad. Lo repetimos muchas veces tipo mantra de manera teórica, pero no comprendemos que para llegar a este punto de conjunción, podríamos decir espiritual, tenemos que tener resuelto todo lo que tiene que ver con la parte más densa de la existencia, con la materia, con las emociones, con la mente. Porque más allá de estas partes de las cuales estuvimos hablando en este podcast, existe, por supuesto, nuestra cualidad y nuestro cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual está esperando que resolvamos nuestros problemas aquí en la tierra, que organicemos todos los desajustes y desequilibrios que tenemos, que nos volvamos uno para poder entrar en este camino de la trascendencia, para poder sentirnos más libres de las presiones del mundo, porque no estamos tan identificados con esta idea de la separación. La idea de la separación tuvo como inicio la de separar a el ser esencial del cuerpo físico, desde el punto de que lleguemos hasta olvidar que tenemos un ser esencial que está ahí, que es esta cualidad espiritual que todavía nos espera unidos, unificados, conscientes y integrados. Nos espera sincronizados y nos espera en un estado de coherencia donde cada cambio que yo tengo, sea de la emoción, sea de la mente o el pensamiento, sea en mi cerebro o sea en cualquiera de mis células, puede ser, por ejemplo, un pelo que se me pone blanco, tiene un propósito, y este propósito biológico debe ser observable, debe ser verificado, debo tomar la responsabilidad de este cambio y debo comprender cuál es el mecanismo que está debajo de este singular cambio en la materia, porque cada cambio en la materia tiene una conexión y una fuente de origen en la no materia. Y para entender cómo funciona la parte invisible de la existencia, si no entendemos cómo funciona la materia, cómo funciona lo más denso, lo que tenemos al alcance de los 5 sentidos, mucho menos vamos a entender cómo funciona este campo de información espiritual, donde verdaderamente empezamos a trascender, a salir del fango, a desenterrarnos de las arenas movedizas del sufrimiento, del drama y de la victimización. Nos vemos en el próximo.